Buenas tardes, mi nombre es Cristian Aníbal Balda Castro, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial del paralelo B de la materia de Teoría Económica. Hola, mi nombre es Carola Katia Paredes, pertenezco a la carrera de Ingeniería Industrial, materia Teoría Económica, paralelo B. Mi nombre es Michael Marcos Ticonatarqui. Mi nombre es Zonal Mamanis Nayo, estudiante de la Facultad de Ingeniería, carrera Ingeniería Industrial. Hola, mi nombre es Vladimir Henry Condori Quispe y esta es nuestra presentación. La teoría del productor y costos estudia cómo una empresa toma sus decisiones de producción minimizando costos y cómo varían los costos resultantes cuando varía el nivel de producción. El objetivo de una empresa es maximizar sus utilidades. ¿Qué es teoría del productor? Recursos que permiten transformar un bien mediante un proceso definido. Combina varios insumos para producir una cantidad. Función de producción. Se produce un solo bien o por una empresa y que para producirlo es necesario los factores productivos. Tenemos mano de obra, edificios, maquinaria, entradas, tecnología mediante cual se realiza el proceso, salidas, bienes y servicios. Los factores de producción están dados por tierra, trabajo y capital, que son los principales estudiados por la economía. Donde F es la producción matemática que describe el proceso de producción, y son factores de capital y trabajo, y Q es la cantidad de producto producida a partir del uso de unas cantidades específicas de capital y trabajo. Ahora veremos los plazos de producción. A corto plazo, por lo menos uno de los factores de producción es fijo. En sí, estamos hablando en un marco de tiempo en el que las cantidades de al menos de algún factor de producción es fijo. En la mayoría de las empresas se mantiene fijo el capital conocido como planta de la empresa. Producto total. Cantidad de bienes producidos por todos los trabajadores. En sí se define como una curva que muestra la cantidad de producción en función de la cantidad del factor variable. Producto total es igual a la cantidad y esta la misma está en función al capital y al trabajo. Producto medio, cantidad promedio producida por cada unidad de un determinado factor. Matemáticamente se calcula la cantidad producida entre el trabajo, es solo medida como su nombre lo indica. Producto marginal, aumento del producto total cuando se aumenta la cantidad utilizada de un insumo en una unidad. El producto marginal es la variación que experimenta el producto total cuando se altera el factor variable en una unidad. En sí se mantienen fijos todos los demás factores. Matemáticamente se calcula la variación de la cantidad producida respecto al trabajo o la derivada parcial de la función. Ahora veremos la relación entre productividad marginal y media. Si la productividad marginal es mayor a la productividad media, entonces esto significa que es una curva creciente. Esto significa que está por encima de la productividad marginal. Si la productividad marginal es menor a la productividad media, esto significa que la productividad media decrece y es máximo cuando la productividad media y la productividad marginal son iguales. Ahora veamos el factor de producción a largo plazo. Todos los factores de producción son variables. Rendimientos de escala reflejan la respuesta del producto total cuando todos los factores se incrementan. Rendimiento de escala creciente. Varía la cantidad utilizada de todos los factores en una determinada proporción. La cantidad obtenida de producto varía en proporción mayor. Rendimientos constantes a escala. Cuando la cantidad obtenida de producto varía en la misma proporción. Rendimientos a escala decrecientes. Al variar la cantidad utilizada de todos los factores en una proporción definida, la cantidad obtenida de producto varía en una proporción menor. En la gráfica mostrada podemos ver que hay una recta de color rojo que representa las escalas decrecientes, la recta de color amarillo representa las escalas de color constantes y la recta de color verde representa las escalas crecientes. En la vida real podemos ver que se aplica generalmente rendimientos a escala decrecientes. La relación que existe entre escalas, tenemos la escala creciente. Si multiplicamos dicha función de producción por un parámetro cualquiera que es m, que es una constante, ese valor sería menor que si introducimos el parámetro m dentro de la función multiplicando a L y el trabajo, que es el trabajo y el capital K. El parámetro m multiplicado a la función es exactamente igual que si introducimos el parámetro m dentro de la función multiplicado a L y K, que representa el trabajo y el capital. Esto llamamos escalas constantes. De la misma forma, multiplicamos a la función por un parámetro m, que es una constante. El valor es mayor si multiplicando introducimos el parámetro dentro de las funciones de producción. A esto llamamos escalas decrecientes. Curvas y cuantas. En la teoría de producción ocupa un lugar importante el análisis de los cuantas.
que es decir que la función de producción es la relación entre la cantidad producida de bien X y la cantidad de factores requeridos para producir. La función de producción está de la siguiente manera, donde X es la cantidad de bien producida, que está en función de la cantidad de trabajo y capital. La isocuanta nos indica combinación de factores que permiten lograr una determinada cantidad de bien. Y esto lo representamos gráficamente, donde el eje vertical tenemos a la cantidad de capital y el eje horizontal a la cantidad de trabajo, y así obtener diferentes curvas isocuantas para diferentes combinaciones de capital y de trabajo. Es decir, para obtener 55 unidades de un bien, necesitas combinar 3 unidades de capital y 1 unidad de trabajo, y así sucesivamente. Una de las características principales de la isocuanta nos dice que es convexa al origen, que las curvas nunca se entrecruzan y que tiene una pendiente negativa, y cuanto más alejada del origen tienen mayor producción. Recta isocoste. El concepto de isocosto es bien importante en la teoría de producción, cuando queremos encontrar aquella combinación de factores que permitirían a la empresa producir una cierta cantidad a un mínimo costo. Decimos que el costo total es la suma del gasto en capital y trabajo dados los precios de los factores, y se calcula con la siguiente fórmula, donde decimos que el isocosto muestra todas las combinaciones de capital y trabajo que se pueden comprar con el mismo presupuesto. Lo representamos gráficamente, en donde el eje vertical colocamos a la cantidad de capital y el eje horizontal a la cantidad de trabajo. Nos vamos al eje vertical, donde decimos que si solamente contratamos capital, producimos una cantidad de costo total sobre el precio de capital, y así para el otro lo mismo. Y después se puede contratar combinaciones intermedias a precios constantes, es decir que los precios no varían. Producción en equilibrio. Decimos que las combinaciones óptimas de factores de producción se alcanzará en aquel punto de la recta isocoste sea tangente a la curva isocuanta. Es decir que esto es la relación marginal de sustitución técnica. Y esto lo representamos en forma gráfica, tanto la recta isocoste y la curva isocuanta, donde B es el punto tangente, es decir que las pendientes son iguales, donde el precio del trabajo sobre el precio del capital es igual a la producción marginal sobre producción marginal del trabajo sobre producción marginal del capital. Esto sería o representaría el punto de equilibrio. Y decimos, según el ejemplo de la gráfica, que el costo total es el mínimo costo para producir 15 unidades, o viceversa. 15 unidades es la máxima producción que se obtiene con ese costo. La geometría del producto total, medio y marginal. Comencemos con la definición de producto total. Este se define como la producción total generada en un periodo determinado. Producto marginal. Este no es nada más que el aumento del producto total debido a incrementar en una unidad la cantidad de trabajo. Y por último tenemos el producto medio. Este se define como el producto total entre la cantidad de trabajo empleado. Costos. En este tema nosotros debemos de considerar las siguientes ecuaciones y variables: costo total, costo fijo, costo variable, costo total medio, costo fijo medio y costo variable medio, como podemos observar en esta gráfica. Maximización de beneficios. Para poder llevar a cabo este tema nosotros debemos de preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se pueden maximizar los beneficios? Las empresas siempre van a buscar obtener el máximo beneficio posible, y para eso nosotros podemos utilizar esta ecuación, en la que tenemos ingresos totales menos costos totales y nos generan el beneficio total. Determinación del volumen de ganancias o pérdidas. Mediante las gráficas nosotros vamos a poder determinar si obtuvimos ganancias o pérdidas, clasificándolo de la siguiente manera: ganancias totales, ganancias normales y pérdidas totales. En caso de que nosotros tengamos el precio y este sea mayor al costo medio, nosotros obtendríamos ganancias totales. Si el ingreso marginal llega a ser igual al precio y al costo medio, nuestras ganancias solamente serían normales. En caso de que el precio sea menor al costo medio, nosotros incurriríamos en lo que son las pérdidas totales. Ahora supongamos que tenemos la siguiente ecuación, que representa los costos totales de la empresa en ROI.
donde los costos totales dependen de la variable X. Si X representa la cantidad, ¿cómo identificamos nuestros costos variables y fijos? Pues será de nuestra ecuación matemática. Para los costos variables, tomaremos solo los términos dependientes de la ecuación de costos totales, pues esto representa los costos que varían en proporción al volumen de producción. Así también hallaremos los costos fijos de la empresa, que será el término independiente de los costos totales, que comprende como los costos que no varían con los cambios en el volumen de producción. Hallemos nuestros costos promedios. Los costos totales medios son la suma de costos fijos promedio y los costos variables promedio, o en nuestro caso, equivalen a dividir los costos totales entre la cantidad que produce. En otras palabras, el costo total promedio es lo que cuesta producir normalmente un producto. Si los costos variables medios es la división de los costos variables entre la cantidad, es decir, crece cuando la producción aumenta por el producto marginal decreciente, y los costos fijos medios van cayendo cuando la producción aumenta. Entonces el costo fijo se divide entre la cantidad. Ahora definamos el costo marginal, que es el costo adicional de producir, donde es representada por la diferencial del costo total respecto a la cantidad, que en nuestro caso es la variable X. Pero tengo dudas aún. ¿Cómo es que entiendo todo esto? Entonces para esto tenemos el siguiente ejercicio que dice: nuestro amigo Ignacio es dueño de la empresa Inserpaz, la cual su principal producto es la fabricación de ladrillos de 6 huecos, cuya función de producción es, y aquí nos entregan la función de producción en función del capital y el trabajo, aparte de los productos marginales de cada uno de estos. Entonces el gerente general determinó que la producción óptima son de 1296 ladrillos y que usted fue contratado como el gerente de producción. Entonces nos piden determinar, inciso A, el costo mínimo de producción y la cantidad a usar de cada factor. Entonces en este caso nos está pidiendo que debemos hallar L y K, que son los factores, y aparte nos dan los precios que podemos ver de 15 y 10. Entonces para esta solución vamos a usar los datos, que eran las funciones de producción y los productos marginales de cada uno de estos, aparte de tener claramente la producción óptima, que eran de los 1296 ladrillos, ¿verdad? Bueno, pasémonos a lo que es lo siguiente, que sabemos que para esto podemos hacer uso de la relación marginal de sustitución técnica de capital por trabajo. Aquí podemos ver la ecuación, que ya la sabemos y que también ya lo teníamos anotado anteriormente. Entonces simplemente sería reemplazar los datitos, ¿verdad? Entonces podemos reemplazar cada uno de los precios que nos daban de 15 y 10, y los productos marginales los podemos reemplazar igual. Así que también podemos igualar directamente esto y nos sale de la siguiente manera, ¿verdad? Todo en función a K y L. Entonces podemos tener que K o L es 20 sobre 15K. Entonces ya tenemos esta relación. Reemplacemos directamente en nuestra función de producción. Entonces aquí tendríamos nuestra función de producción en función a una sola variable. Entonces, reemplazando además nuestra producción, que eran de los 1296 ladrillos, y despejando de acá a acá, haciendo algunas cositas, tenemos que K es igual a 9. Entonces ya teníamos un resultado. Y aquí directamente podemos pasar para L, ¿verdad? Entonces de L tenemos la siguiente, que sería 20 sobre 15 por 9, que era K, y L tenemos igual a 12. Entonces con esto ya hemos hallado la respuesta del inciso A. Pasémonos al siguiente inciso, que sería: si Inserpaz está operando a corto plazo con el capital que hemos calculado en A y nos da una nueva producción de 900 ladrillos, ¿qué deberíamos hacer para minimizar los costos?
como sabíamos que L es el trabajo y K el capital, entonces como tenemos una nueva producción de 900 ladrillos, simplemente podríamos reemplazar en la función de producción y hallar el nuevo L, ¿verdad? Entonces el nuevo L para unos 900 ladrillos sería de 10. Y si nosotros nos recordamos que para 1296 ladrillos teníamos una L igual a 12, entonces para 900 tendríamos una 10, entonces tendríamos que prescindir de 2 unidades de trabajo para lograr esa producción óptima, y con eso tenemos ese resultado. Vamos al inciso C rápidamente, que nos dice qué pasaría con 0,5 centavos para la empresa Inserpaz, ¿verdad? Se podría producir SIGRE si es que este costara 50 centavos. Entonces para esto podemos usar que la función o la producción del mercado sería el precio por la cantidad, ¿verdad? Y además que nos vamos a ayudar con el costo total de producción, que es la siguiente ecuación que ya lo habíamos visto anteriormente, que sería igual a K por su precio más L por su precio, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos y lo hemos anotado de la siguiente manera. Entonces podemos hallar K y L de la función de producción, ¿verdad? Como hemos hallado en el inciso A, ¿verdad? Los reemplazamos y podemos hallarlo todo en función de K y Q, y de acá reemplazamos y despejamos y podemos sacar K en función a Q y L también de la siguiente manera, ¿verdad? Entonces tenemos K y L y los precios que ya teníamos, que eran de 10 y 15. Entonces podemos reemplazarlo directamente en el costo total y nos da que es 24,764 Q a la 1 tercios. Entonces, como podemos comparar en cada uno, entonces un ladrillito nos costaría 0,5 centavos, ¿verdad? En este caso, un ladrillo para el costo total son 24. Pero entonces, ¿está mal? ¿No deberíamos producir a ese precio? Entonces, para esto podríamos decir o igualar los costos, ¿verdad? Si igualamos estos dos costos, tendríamos una producción en equilibrio, donde es rentable producir esos ladrillos, que hemos hallado a 349 ladrillos. Y esto también se puede ver claramente en un gráfico. Si lo graficamos de la siguiente manera, tenemos esto. Vemos ahí claramente el punto en equilibrio y podemos decir que a partir de 349 ladrillos sí es rentable producir. Y además que sabemos que las casas usan más de 1000 ladrillos, entonces se puede seguir produciendo.